Bien, muy buenas noches. Gracias por las personas que se conectan a esta hora, a esta transmisión, continuando con el tema de entrenamiento para abogados en comunicación de calidad, lenguaje no verbal y oral con programación neurolingüística. Vamos a estar durante 30 minutos hasta las 6:45 a partir de este momento. Como siempre, recuerden, ustedes pueden proponer temas que vengan al caso con este tópico de la comunicación de calidad para abogados. Pueden formular sus preguntas y también, por supuesto, eh, dejar su opinión aquí en el chat del que estoy pendiente a partir de este instante. Hemos hablado entonces en las últimas sesiones de la primera estructura que a su vez hace parte del entrenamiento para abogados. Estoy refiriéndome a la estructura axiológica o de valores, es decir, el contenido ético y moral de los abogados que litigan, que trabajan con el Estado para garantizar entonces que la justicia se lleve a cabo. Hemos hablado de los valores éticos, hemos mencionado los 8 que están formalizados en nuestro Código Fundamental, la Constitución Nacional, desde la vida hasta la paz. Hemos mencionado entonces qué conductas deben ajustarse a esos valores éticos, es decir, a esos preciadísimos intereses que la ley justamente tiene el deber de hacer prevalecer y de garantizar o de sancionar, cuando sea del caso, a aquellas personas que no han cumplido con ese deber ético y moral, entonces, de respetar en los demás justamente esos valores. Y también hemos hablado de los valores jurídicos, aquellos también que por supuesto están en nuestra Carta Superior, formalizados, que por supuesto se desprenden de los que están también a su vez formalizados en nuestra Constitución Nacional. Entonces mencionamos derechos como los sociales, los económicos, los culturales, algunos simplemente los mencionaremos, de otros haremos los comentarios que consideremos importantes en el contexto en que acabo de indicar, que son entonces el contenido del mensaje, reitero, para defender en los estrados judiciales. Derechos colectivos y derechos del ambiente, las mismas garantías constitucionales de las que hemos mencionado algunas, las más importantes, las formas de participación democrática, el régimen de los partidos políticos, los que pueden y lo que no pueden hacer en una democracia, la función administrativa, las relaciones internacionales, la organización electoral, el régimen económico, que es supremamente importante más en sociedades con tendencia capitalista, y por supuesto esta última, que es la finalidad social del Estado. En algún tip mencionamos una reflexión respecto de lo que debería entenderse en general como Estado social de derecho, pues se litiga, se trabaja con el Estado, o se litiga, se le solicita al Estado una impartición de justicia justamente con esta orientación social nueva, entre comillas, desde 1991, que se formalizó en nuestra Carta Fundamental. Y hoy entonces, continuando con este tema, vamos a mencionar entonces cuáles son esos fines esenciales del Estado. Simplemente vamos a mencionarlos y seguiremos adelante, y en la medida en que el tiempo hasta las 6:45 nos dé, entonces comenzaremos con la segunda estructura referida a la educación emocional en términos de control de emociones, para ser un mucho mejor comunicador o comunicadora en el trabajo diario de los profesionales del derecho y aquellos que tienen que ver como los investigadores criminalísticos, los peritos y demás personas que intervienen o que ayudan a la administración de justicia. Entonces dice nuestra carta además que son fines esenciales del Estado. Las reglas del juego indican que al Estado le corresponde
prestar un servicio a la comunidad. Un servicio, por supuesto, que debe ser de calidad. Cuando no lo es, son entonces los abogados o a través de ellos que las personas que se sienten afectados, que se han visto efectivamente afectados en sus derechos y garantías por la acción propia del Estado, pues quienes van a solicitar que eso se suspenda, se termine, que ya no esa conducta no se despliegue más, que ese efecto dañino no deseado entonces, pues no siga ocurriendo, y si es del caso, las indemnizaciones a que haya lugar. Otro fin esencial del Estado, recordemos, es que el Estado tiene la obligación de promover que haya prosperidad para todos, pero no solamente como el discurso político, sino que esto debe también ser, como es obvio de entender, por eso está formalizado, algo que se tiene que cumplir por lo menos la gran mayoría de ocasiones. Como en todo hay excepciones, unas deseadas, otras quizá no, por acción, por ejemplo, de pues la corrupción y todos estos temas que infortunadamente en nuestros países latinoamericanos están hoy muy vigentes en cuanto al funcionamiento de la administración. Otra obligación o fin, mejor, esencial del Estado, entonces, además de promover esa prosperidad general con equidad, con justicia, entendiendo las particularidades del sector, de la persona, del grupo, del colectivo de que se trate, pues ni más ni menos es que efectivamente estos principios de los que hemos hablado se lleven a la práctica, a la realidad. Uno no entendería, nadie entendería que exista un Estado, toda una estructura con edificios, con cargos, con personas, con manuales de funciones, con objetivos que porcentualmente no den para esa garantía fundamental que, entre otras cosas, como decía hace 8 días, pues es la finalidad del Estado. ¿Por qué y para qué existe el Estado si no para que la vida en comunidad, la suya, la mía y la de las personas, los ciudadanos, pues se lleve a cabo de una manera ordenada, organizada, de forma que sea mucho más factible, mucho más racional por la ley, por la lógica, por el sentido común? Mucha atención a ese término. Entonces tiene mucho que ver con la sana crítica de la cual hablaremos un poco más adelante, pues que esos derechos entonces se lleven a cabo y que sea efectiva la existencia de todas esas dependencias del Estado. Y cuando no, o una vez más los abogados, pues tienen esa, digamos, deber como vocación entonces, si portan su tarjeta y pueden litigar y pueden trabajar a nombre del Estado, pues que estos principios y garantías, estos fundamentos, estos valores jurídicos, que es de lo que estamos hablando como tercer componente de la primera estructura del entrenamiento para abogados, como mensaje para defender y garantizar, pues que se lleven a cabo y que entonces sean efectivos en la medida en que corresponde mucho más cuando hablamos ahora tanto de derechos humanos y de igualdad y de solidaridad y de productividad sostenible, por ejemplo. No es posible que sea más importante la economía que los derechos de las personas. El día que eso sea igual o incluso se preserve o sea más importante el bienestar de las personas sobre el tema económico, ese día la sociedad, en mi opinión personal, quizás ya esté dando muestras entonces de una evolución suficiente, una evolución deseada hacia una vida realmente en equilibrio para todos. Pues otro fin esencial del Estado, además de los mencionados, es que todos podamos participar en la medida de lo posible, por supuesto, entendiendo las limitaciones administrativas, también económicas, de desplazamiento, de cantidad de personas, que entonces todos participemos en las decisiones que tienen de una u otra manera incidencia en la vida de cada quien. Es otra garantía. Recordemos, el Estado justifica su existencia en la respuesta a los más elementales derechos de las personas, además de los fundamentales: comida, vestido, salud, seguridad. Pero ¿qué sigue? ¿Qué hay más allá de eso? De eso entonces, hay desarrollo, la sociedad evoluciona,
y el derecho tiene necesariamente que evolucionar a la par del desarrollo de la sociedad. Es decir, que las habilidades analíticas e interpretativas del abogado que litiga deben estar actualizadas a los desarrollos actuales nuevos, diferentes en evolución, insisto, de la sociedad. Entonces tienen que actualizar el contenido de esos valores. Hace un montón de años no existían los celulares y delitos frente a este tipo de aparatos en términos de vida privada, probablemente con estos aparatos que ni existían, obviamente no se daban. Ahora se dan en múltiples modalidades y es necesario entonces actualizar esos nuevos desarrollos, en este caso no siempre tan armónicos, tan coherentes con una vida armónica, pero justamente pues los abogados están para actualizar esas nuevas realidades culturales y es entonces importante mejorar no solamente el contenido del mensaje, sino las habilidades de comunicación y de eso se trata entonces este entrenamiento. Estamos recordando el contenido y además de los fines mencionados, pues también tiene que ver con nuestra independencia, ese simplemente lo mencionamos, mantener la integridad de nuestro territorio. Ustedes saben lo que ocurre con parte del territorio, no solamente insular, sino continental, respecto del conflicto que en este momento hay de Colombia con Nicaragua y por supuesto abogados internacionalistas de alto nivel entonces están atendiendo ese tipo de circunstancias y es la realidad y es un fin constitucional además. Y por supuesto otro fin es asegurar que convivamos pacíficamente y todo. ¿Cómo podemos entonces convivir pacíficamente? Con todos estos principios y valores de los que hemos hablado las últimas 2 o 3 semanas, justamente son las reglas del juego que se supone todos los colombianos debemos entender, atender, asimilar y demostrar en nuestra conducta por convicción, no por imposición, para poder entonces vivir en armonía, dado que se supone que son estos, precisamente al estar formalizados, objeto de estudios de muchas disciplinas, los mínimos básicos éticos de conducta que permiten lo más, con mayor posibilidad, quiero decir, que esta convivencia de la que tanto se habla y de esta dignidad humana de la que tanto se habla, de esta satisfacción y de esta protección de derechos desde los fundamentales hasta los colectivos y del ambiente, pues se lleven a cabo. Hay un montón de niveles en los que este tipo de conceptos se ponen en práctica, que por eso una vez más es tan importante tener eso claro, recordarlo, para que sean siempre los faros orientadores de la labor profesional diaria, permanente, y no solamente en el mundo profesional. Entonces, el coach pregunta de coach. Frente a tus derechos fundamentales, colectivos, del medio ambiente, políticos, de participación, de preservación, etcétera, ¿cómo tú, qué emoción hay en tu entendimiento y cómo tú consideras que estas garantías que están en la Constitución Nacional están en este momento en nivel de respeto tuyo y de los demás para con esos mismos derechos? Si hiciéramos un balance, ¿cuál podría ser la propuesta, la tesis, la teoría que tú defenderías respecto de los valores tanto éticos como morales y jurídicos que en nuestro país están en algún nivel? La pregunta es, ¿en qué nivel para ti, que eres abogado o abogada y en consecuencia el tema de los derechos humanos y demás, pues son absolutamente fundamentales? ¿Cómo calificas entonces la vida en sociedad, en una sociedad que se dice formalmente democrática? Digo formalmente por el tema que está elevado en la Constitución. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú entonces de en qué nivel está esa garantía, esos derechos fundamentales y tu trabajo como abogado con ese entendimiento y ese análisis e interpretación? ¿De qué forma estás tú ayudando a que este nivel se eleve,
si es necesario que esté elevado. Y hay, además de todos estos conceptos, doctora Ingrid, buenas noches, un gusto. Estos conceptos que son tan importantes, que son básicos, yo digo, que son como las tablas de multiplicar para un matemático, que son los fundamentos, es lo que justifica la razón de ser de un profesional del derecho, con vocación de servicio, atención social, no solamente de ayudar a quienes por algunas circunstancias económicas, físicas y demás, pues tienen una estatus o un nivel que no es el apropiado, que por sí mismos difícilmente pueden proveer a su propia subsistencia. Hay, además de la responsabilidad profesional de responder por un contrato de prestación de servicios jurídicos, existe también en los abogados el deber de hacer servicio social, de cuando en vez, no es tampoco que tenga que ser proporcionalmente mucho más elevado que sus servicios profesionales, por los cuales solicita una remuneración justísima, por supuesto, para desarrollar el trabajo. Entonces la pregunta del coach es, ¿y tú haces servicio social? ¿Cómo aportas tú a ese estado social de derecho? ¿Cómo es la responsabilidad social de tu empresa, que es tu nombre o tu servicio como abogado o abogada? Lo dejo como una reflexión. Bien, finalmente, en el tema de los valores jurídicos muy en general, quiero hacer una reflexión. ¿Qué es o cuáles son los elementos necesarios que pueden estructurar un conocimiento acorde con la profesión de los abogados y todos estos principios éticos, morales y estos jurídicos que hemos estado mencionando el día de hoy? La propuesta es la siguiente. ¿Qué concepto tienes tú de la Constitución? Para ti, ¿qué es la Constitución? Más allá de la simple respuesta académica como tal, estrictamente, que la que está en los libros, la que aparece en los diccionarios, ¿cuál es tu concepto en general? Que sea un concepto corto, claro, sencillo, pero completo de lo que es la Constitución. Con qué postulado principal podrías tú definir lo que para ti significa la Constitución, que englobe todos estos aspectos de los que hemos mencionado, por supuesto, muy en general, pero necesario, insisto y repito una vez más, como contenido del mensaje que tú como abogado o como abogada vas a llevar ante los tribunales, si es necesario acudir a ellos, o en actuaciones que no tengan que ver con la administración de justicia, sino en audiencias, por llamarlo privadas o más privadas, públicas, pero con tu participación. ¿Por qué es importante? Porque nos determina la claridad conceptual para poder entonces ejercer profesionalmente y con calidad, y para transmitir claramente el mensaje de trabajo. Es la justicia, y eso envuelve una cantidad de términos, de conceptos, de tecnicismos, inclusive de garantías y demás, para poder entonces ejercer claramente, públicamente, con suficiente confianza, además, no solamente en el cliente, sino en la sociedad en general, que ve cómo los abogados están litigando, y por supuesto los operadores jurídicos cómo es que están tomando decisiones ajustadas a todo este concepto, a todos estos temas éticos, morales, y por supuesto ajustados necesariamente a la ley, al desarrollo legal vigente. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienes de Constitución? ¿Cuál es, si te preguntara, cuál es entonces la fuerza normativa que tiene este código fundamental? ¿A quiénes vincula? ¿A quiénes vincula? ¿Y qué pasa con los extranjeros? ¿Qué pasa con los extranjeros que viven aquí o los que están de paso? ¿Qué pasa con las personas que tienen culturas distintas, leyes diferentes? ¿Conoces esos conceptos? ¿Tienes claros, por supuesto, los fundamentos, lo genérico? Ok. Además de eso, ¿qué tipo de normas existen en nuestra Carta Fundamental? Y adicional a eso, ¿qué teoría de interpretación y qué método que permita
significados acordes con esas garantías, con esa orientación como Estado social de derecho, quiero decir la fórmula política y jurídica que está formalizada y no es cualquiera. Ahí está en la Constitución. Mi pregunta es, ¿la conoces? ¿Tienes suficiente bagaje conceptual para aplicar esa y no otra fórmula jurídico-política, en consecuencia para poder reclamar del Estado, para poder solicitar del Estado que esa orientación y esos derechos se cumplan tal cual están formalizados en nuestra Constitución política? Eso es el conocimiento por el que se le paga a un profesional o a una profesional del derecho en su campo, que por eso va a la universidad, para enterarse de esos tecnicismos y de esos conceptos fundamentales que lo hacen apto para litigar ante los tribunales. No cualquiera entonces puede ir a formular una denuncia, una demanda más bien, o a litigar, o a interrogar o contrainterrogar, si no tiene la preparación que se supone tiene, y por supuesto los señores jueces y quienes toman decisiones deben entonces también tener ese conocimiento amplio, justamente porque es por ser las personas que toman las decisiones. Es una presuposición, o mejor, es un tema que se da por hecho que el juez conoce suficientemente el derecho para poder tomar las decisiones. El viejo aforismo aquel que dice que iura novit curia, el juez conoce el derecho, el juez no puede tener vacíos legales ni mucho menos jurisprudenciales, y esta persona sí que debe tener mucho más conocimiento y actualización respecto del derecho en la y del desarrollo de la sociedad, precisamente porque es quien va a tomar la decisión, por supuesto, con los controles vía recursos y que están también dispuestos en la Constitución y en las leyes que sean del caso según la jurisdicción de que se trate. Entonces mi pregunta es, si tú me estás viendo y eres juez, ¿qué tanta calidad conceptual, qué tanta actualización sociológica, qué tanta experiencia en la interpretación de la ley tienes respecto entonces al actual desarrollo de la sociedad? Eh, Evidentemente el derecho es un mundo bastante amplio, por eso hay diferentes jurisdicciones y nuestros códigos en Latinoamérica tienen muchos artículos, muchas normas, muchos cambios jurisprudenciales, de manera que esta labor, esta profesión, este rol de juez obliga a tener una actualización permanente y una también capacidad de flexibilidad frente a los desarrollos justamente de la sociedad. Hemos puesto en múltiples oportunidades ejemplos como los derechos de las personas del mismo sexo, ahora los derechos de los animales. Los desarrollos científicos pues invitan a los jueces a ser aún más flexibles mentalmente, entendiendo cuál es la finalidad de una sanción penal, por ejemplo, además de retribuir por una conducta, una infracción a un compromiso ético y moral. ¿Qué hay más allá de eso? ¿Qué ocurre con la persona que comete ese hecho y su oportunidad para rehabilitarse, si podemos llamarlo de esa manera, para después reintegrarse o reincorporarse a la sociedad? ¿En qué condiciones y qué tiene que ver mi concepto personal con mi concepto personal, quiero decir, de Estado social de derecho y como operador jurídico? ¿Estoy impartiendo justicia desde la dignidad o de pronto muchas veces desde la venganza, desde la intransigencia, desde un mapa mental de pensamiento rígido, un mapa mental más de autoridad que de solidaridad sin que se vaya para ninguno de los dos extremos? Esas son preguntas de coach para que, depende del rol que estés cumpliendo, pues analices cómo está con tu conducta. Si eres abogado defensor, por ejemplo, ¿cómo estás litigando? ¿Qué ocurre con estos valores éticos, estos valores morales y estos valores jurídicos? Si te preguntara qué tipo de profesional eres desde el punto de vista de los valores, ¿cuál es la respuesta que surge en tu entendimiento? La respuesta es única y exclusivamente para ti. Nos quedan aproximadamente 5 minuticos y vamos a ir entonces concluyendo
esta primera estructura del entrenamiento para abogados, compuesta por los temas de valores, una vez más éticos, morales y jurídicos. Entonces, ¿cuál es la orientación que nuestra carta fundamental, que debemos tener claro? ¿Cuál es el concepto que tengo de constitución y por qué es importante? ¿Para qué sirve? Muy sucintamente. Claro, claridad respecto de lo que eso significa para el litigio. Una vez más, ¿qué para ti significa, por ejemplo, el concepto de bloque de constitucionalidad? ¿Y lo aplicas? ¿De qué manera? ¿Y qué ocurre con los resultados de las actuaciones, seas juez o seas abogado o abogada? ¿Cuántos de tus casos han entonces ayudado a que la justicia se cumpla tal y como se supone, se anhela, se espera, se sueña, sea cumplida? ¿Qué habría que mejorar del sistema y de tu habilidad y de tu nivel académico, analítico, interpretativo, comunicativo? ¿Qué habría que mejorar? De esto se trata este entrenamiento, de hacer una evaluación muy desapasionada, pero muy real, de en qué puedo mejorar y qué veo de pronto que otros hacen mejor que yo y cómo podría igualar ese nivel o incluso mejorarlo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? La respuesta es para ti. ¿Qué justifica entonces, en términos de la noción de ley, de justicia, la existencia del Estado y de la rama judicial en relación con tu profesión como abogado o abogada? ¿Cuál sería esa respuesta? Pero es para ti. Mi intención es que actualices los conceptos a justicia, a estado social, a dignidad y todos los demás elementos de evolución de la sociedad que demandan un profesional del derecho de calidad con mucha sensibilidad. Y recuerda, en el programa de presentación, en la transmisión en directo o en vivo, en donde presenté este programa, del cual apenas hemos hablado del primer elemento como inicio de las habilidades de comunicación del mensaje, mencioné que uno de los objetivos de este entrenamiento es hacer una vez más que el abogado o abogada recuperen esa posición social reconocida de validez, de honorabilidad, de valor en la sociedad por ser seres humanos con vocación de servicio hacia una justicia real. Entonces las dilaciones, los falsos testimonios, el preparar testigos para que digan lo que realmente no vieron, debería eso quedar totalmente por fuera de cualquier posibilidad, por lo menos en la mayoría, del mundo de los abogados. Estamos queriendo decir que nuestra intención, una de nuestras intenciones, además de mejorar las habilidades de comunicación, es, y no puede ser de otra manera, hacer abogados y abogadas con un bagaje ético y moral y por supuesto académico absolutamente intachable, y será siempre esta una intención, al menos por mi parte, con estas transmisiones y este entrenamiento, porque pues en la universidad enseñan todos los temas académicos, pero y los temas de marketing, por ejemplo, de mercadeo, de comunicación de calidad y demás. ¿Cómo estamos allí? Vamos entonces en 8 días a iniciar con el segundo componente. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas hoy en esta transmisión en vivo. Por supuesto pueden reproducir y socializar, compartir este video de 30 minutos. Entre más personas lo vean, para mí mucho mejor, y seguramente para ustedes. La idea es generar esa sensibilización. Pueden dejar sus comentarios, pueden proponer una vez más los temas que consideren importantes, opinar entonces. Y recuerden que hace 8 días hicimos una pregunta a la cual aún no
he visto respuesta, y es: ¿cuál es la pregunta que un abogado jamás en una audiencia puede hacer? ¿Cuál es? Me gustaría mucho conocer esa respuesta, y si no, en 8 días entonces trabajamos un poco ese tema y vamos a iniciar entonces con el desarrollo del segundo componente de educación emocional, que es doble, porque uno es la inteligencia emocional, el autoconocimiento y control de emociones básico para comunicar efectivamente un mensaje, y su complemento necesario, la educación emocional, la comunicación con otras personas, es decir, la inteligencia social. Como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que ha dedicado a ver este video, y quedo pendiente del chat para sus comentarios, y en 8 días entonces iniciamos con el desarrollo del segundo componente.